voy a invitarles a poder oír una porción de la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante. Dice así: la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba por ese camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo devolveré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Quisiera llevarles a través de este párrafo de la palabra del Señor a una meditación acerca de algo que es muy trascendental y tiene que ver justamente con las implicancias de la palabra de Dios. Fíjese que es muy importante que cada uno de nosotros podamos en algún momento de nuestra vida, en la posición en la que estemos, detenernos y pensar en las cuestiones eternas, porque al fin y al cabo nuestra vida es eterna. Nuestra existencia es eterna. De hecho, el rey más sabio que hubo en la historia del pueblo de Israel, como lo fue Salomón, se dio el tiempo de poder escribir un texto muy precioso, que está justamente en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, versículo 10, que dice de la siguiente manera: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida.
y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre todo aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman todos los hombres. Qué palabras más profundas en lo tocante a las cuestiones eternas, a lo verdaderamente trascendental. Y fíjese que este intérprete de la ley era un hombre que había dedicado gran parte de su vida a poder interpretar el texto sagrado. Sin embargo, está en una disyuntiva, y esta es la razón por la cual se acerca al maestro para poder preguntarle acerca de la vida eterna. Es algo que en algún momento nosotros también debemos de resolver en nuestra vida. Pero aquí Jesús, de manera magistral, hace 3 alcances muy significativos y que yo quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, Él habla acerca de la palabra escrita. ¿Qué está escrito en la ley?, le pregunta Jesús. ¿Cómo lees? Fíjese que es muy importante poder considerar el hecho de que Dios nos ha dado su palabra. Y dicho sea de paso, la palabra justamente nos orienta a nosotros a poder direccionar de la mejor manera nuestra vida en lo tocante a las cuestiones justamente relacionales que tienen que ver con nuestro prójimo, pero también a las cuestiones personales que tienen que ver con nosotros mismos, pero además de eso también con las cuestiones eternas que tienen que ver con Dios. Los principios bíblicos están direccionados en estos 3 aspectos: hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Y Dios nos ha dado su palabra en donde están establecidos estos principios que son eternos. Fíjese que el apóstol Pedro dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y hay 2 versículos que nos hablan de manera muy certera acerca justamente de la confiabilidad de la palabra, de la inspiración de la palabra. Y el primero de ellos está en 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el segundo versículo que tiene relación con la confiabilidad y la inspiración de las Escrituras es justamente 2 Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera, hermano, estimados amigos, estimados oyentes, la palabra de Dios, este texto sagrado que, dicho sea de paso, estamos justamente celebrando en este mes, el mes de la Biblia, este libro glorioso, es justamente la palabra que Dios nos ha dado para que podamos entender lo esencial de la vida, lo trascendental de la vida, pero además de eso también podamos entender el origen y el destino final de la vida misma. Por eso Jesús le pregunta a este intérprete de la ley: ¿qué está escrito en la ley? Es importante poder focalizar verdaderamente nuestra búsqueda a través de la palabra de Dios. Hay un segundo aspecto que debemos de considerar, que Jesús sin duda nos quiere enseñar, así como lo fue también en esta oportunidad a este intérprete de la ley. Porque el intérprete de la ley le dice, sin duda, una respuesta que podríamos decir que fue magistral. Jesús, de hecho, en el versículo 28 le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a hablarle justamente esta historia maravillosa que tenemos en la palabra, tal como lo leíamos. Alguien puede decirme: pero Pastor Pablo, esta es solo una parábola. ¿Qué cercanía tiene verdaderamente, o qué grado de similitud tiene con la realidad? ¿Es posible llegar a esos niveles? ¿Es posible llegar a esos estándares de vida? ¿A esos estándares de moralidad, de conducta? Y por supuesto que esta es solo una parábola, pero si nosotros nos vamos al capítulo 4 del libro de Juan, nos encontramos de que Jesús justamente hace algo maravilloso. Él entra en un diálogo justamente con una samaritana. Los judíos y los samaritanos tenían un conflicto desde hacía aproximadamente 720 años antes de Cristo. Sin embargo, Jesús aquí comienza en un diálogo profundo con la mujer samaritana, a través del cual ella logra entender las cuestiones fundamentales de la vida y se encuentra con la verdad. Porque este segundo aspecto tiene que ver justamente con eso. Con que no tan solamente tenemos la palabra escrita, sino que también ahora tenemos la palabra hecha carne. Y fíjese que el apóstol Juan, cuando él escribe su evangelio, comienza justamente, a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas, él comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él no se ocupa de poder decir: y Jesús era hijo de María, y María hija de tal. Nada de eso. Él inmediatamente comienza su escrito diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo, la palabra hecha carne. Y es justamente este acto de Jesús conversando con la samaritana para poder hacerle ver la necesidad de que ella pueda verdaderamente sincronizar su corazón, sus pensamientos, su voluntad con la voluntad de Dios, con la voluntad del Creador. Y entonces nos damos cuenta de que esto sin duda es una parábola, pero lo que pasa con la mujer samaritana es un hecho real, un hecho histórico que ocurrió, tal cual está relatado en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Porque tenemos no tan solamente la palabra escrita, sino también la palabra hecha carne. Pero por otro lado también hay algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Y es el hecho de que tenemos la palabra, la cual será la norma a través de la cual todos seremos examinados un día delante del Creador. Esto es muy importante. Fíjese que en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 48, Jesús le dice a todos sus seguidores: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y esta es la razón por la cual ahora Jesús le dice a este intérprete de la ley: ve tú y haz lo mismo. Porque es el desafío que nos plantea la palabra, de poder sincronizar nuestro corazón con el corazón de Dios, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Verdaderamente necesitamos poder alinear nuestra vida a los preceptos, a los estándares divinos. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante las demandas de Dios, puesto que un día, por esta misma palabra que nosotros hoy tenemos, seremos juzgados, seremos examinados. Por eso en dos oportunidades, en el versículo 28, ya Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y finalmente, en el versículo 37, le dice Jesús: ve tú y haz lo mismo. Porque hay una demanda permanente de Dios hacia nosotros, a que verdaderamente podamos materializar ese conocimiento que podamos tener de la palabra,
Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un conocimiento de la palabra, quizás algunos más que otros, pero tenemos un conocimiento de este libro sagrado. Y déjeme decirle que hoy tenemos una invitación importante de poder, desde los espacios en los que Dios nos ha permitido estar, muchos de ustedes en autoridad, sin duda en cargos de alto honor, otros grandes siervos de Dios ocupando cargos muy importantes en el ministerio. Cada uno de nosotros, los hermanos, quienes nos escuchan a través de los distintos medios a través de los cuales está siendo transmitida esta actividad. Sin duda, desde nuestros distintos espacios, Dios desea que nosotros podamos materializar estos estándares, estos lineamientos, estos preceptos eternos que están plasmados en la palabra. Lo poco que usted pueda saber de la Biblia, usted tiene que materializarlo en su vida. Tienen que haber acciones concretas, acciones significativas, que verdaderamente contribuyan a que verdaderamente otros puedan ser beneficiados. Porque déjeme decirle, Dios desea que cada uno de nosotros podamos verdaderamente disponer nuestro corazón, nuestra vida, para poder ser un puente de bendición para otros. No es en vano verdaderamente ahora ver en nuestra propia sociedad a personas que saben perfectamente responder a ciertos requerimientos, como fue en esta oportunidad, que este intérprete de la ley responde de manera tan certera a las preguntas de Jesús. Jesús, cuando le pregunta ¿cómo lees?, y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús le vuelve a preguntar por segunda vez: ¿quién crees que es el prójimo? ¿Quién de estos tres crees tú que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él responde de manera magistral: el que hizo misericordia con él. Jesús le dice: bien has dicho, has respondido bien, pero una cosa, estimados, es poder tener ese conocimiento. Y verdaderamente otra cosa es poder canalizar aquel conocimiento que podamos tener de la palabra en acciones que puedan beneficiar a otros. Porque al fin y al cabo, déjeme decirle, esto es lo trascendental de la vida. Nosotros tenemos la oportunidad única de poder verdaderamente imitar el ejemplo más maravilloso que nosotros tenemos en la palabra, que es el ejemplo de Jesús. Aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, justamente hace 452 años, en un mes como este, se comienzan a escribir las primeras traducciones de este libro sagrado al idioma nuestro, al español. Y fíjese que el versículo más importante de toda la Biblia justamente es Juan 3:16. Creo que en algún momento la mayoría de nosotros lo hemos oído. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese que el segundo versículo más importante de toda la Biblia es Primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Cristo puso su vida por nosotros. Así también debemos de poner nuestra vida por la de nuestros hermanos. Y este es el desafío que nos plantea la palabra. Por eso es que Jesús está tan interesado en que este intérprete de la ley al fin y al cabo comprenda que no es suficiente tener conocimiento, no es suficiente llevar años en el Evangelio, no es suficiente decir yo soy cristiano, no es suficiente decir yo creo en Dios, no es suficiente conocer ciertas cuestiones que tienen relación con lo divino. Déjeme decirle, nunca será suficiente a menos que nosotros demos el siguiente paso, y que es llevarlo a la práctica.
para que por medio de nuestra propia vida otros puedan ser beneficiados. Muchos de ustedes tienen responsabilidades que son, sin duda, responsabilidades que Dios les ha concedido, de estar en lugares públicos, de estar en lugares de alto honor, en el aspecto eclesiástico, administrativo, civil, militar, en fin. Pero déjeme decirle, cada uno de nosotros, un día vamos a estar frente a Dios, dando cuenta de cada una de nuestras acciones. Y será esta misma palabra la que nos juzgará. Será esta misma palabra la norma que Dios utilizará para poder examinar nuestro corazón, nuestra vida, cuál haya sido verdaderamente nuestra trayectoria en esta tierra. Por eso, estimados, quisiera invitarles a cada uno de ustedes a que puedan verdaderamente, a la luz de esta historia maravillosa que hoy hemos considerado, podamos verdaderamente comprender de que Dios desea que podamos acercarnos a su palabra, pues acercándonos a su palabra nos daremos cuenta de que al fin y al cabo nuestra vida existe con un propósito, y ese propósito es de que otros puedan ser bendecidos con lo que nosotros podamos hacer en honor a nuestro Dios. Por eso Jesús le dice en esta palabra final: ve y haz tú lo mismo. A veces cuesta, pero por eso el Espíritu de Dios está para ayudarnos de manera permanente. Y Jesús se lo dice en el capítulo 15, versículo 5 a sus discípulos: ustedes separados de mí nada pueden hacer. Pero para eso Él nos ha dado una promesa eterna, de que ese Espíritu Santo estará obrando en nosotros para poder ayudarnos a que al fin y al cabo nosotros, más que conocimiento, podamos verdaderamente tener acciones que honren el nombre de Dios y que dignifiquen de una manera mucho más clara nuestra vida aquí en la tierra. Que Dios les pueda bendecir abundantemente. Amén.